Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, perdón. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviéramos en ellas. Padre, gracias, Señor. Levante sus manos. Señor, te damos gracias en este momento, Dios. Te bendecimos y te glorificamos. Padre, gracias porque tu presencia una vez más ha intervenido en medio nuestro para bendecirnos, para darnos este refrigerio, para restaurar nuestras vidas, para llenarnos. Dios, tú nos has abrazado en este día. Te pedimos en este momento que aparte de esa unción maravillosa de tu presencia, hoy también continúes hablándonos y edificándonos, que podamos profundizar en el conocimiento de la verdad y que podamos modificar nuestras vidas y nuestros comportamientos acorde a la verdad revelada que tú nos das a conocer. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén. Denle un aplauso nuevamente a Cristo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bien, nos toca hablar acerca del tema de la salvación. En el argot teológico, la doctrina de la salvación se conoce como soteriología, y es una de las doctrinas cardinales que tenemos los cristianos, porque como dije hace un momento, tiene que ver con la obra realizada por Cristo en favor de cada uno de nosotros para librarnos del estatus de criaturas caídas. La palabra del Señor, escuche bien esto, dice que todos somos ¿qué? Pecadores. Es decir, que al utilizar el verbo ser en la primera persona del singular, está diciendo que el pecado en primer orden no es lo que hacemos, sino que nosotros somos pecadores. Eso implica que Pablo está identificando a los hombres sin Dios con una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza está inclinada todo el tiempo al mal. El hombre sin Dios no busca lo de Dios, no busca agradar a Dios, no busca hacer su voluntad, sino que el hombre sin Dios, ¿qué busca? Busca sus apetencias, busca complacer sus deseos, que siempre son contrarios a la voluntad de Dios. Entonces, antes de nosotros hacer cosas pecaminosas, lo primero que tenemos que entender es que por naturaleza somos pecadores. Y el pecado tiene una consecuencia. Pablo también dice que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Pero luego él introduce otro concepto cuando dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es bueno que usted entienda esto, porque aquí donde tomamos lectura en Efesios 2:8, el apóstol comienza diciendo, en cuanto a lo que tiene que ver con la salvación, que esa salvación nosotros la obtenemos ¿por qué? Por gracia. ¿Qué significa gracia? Charis, en este caso, favor. ¿Sí o no? Y no solamente favor y ya. Le pone una ñapita y dice favor inmerecido. Porque usted sabe que hay personas a las que usted le hace favores que usted dice, no, a fulano, a fulana, lo que me pida, porque se lo merece, se lo ganó. ¿Sí o no? Porque cuando yo he necesitado de ella, ella ha estado ahí. Es decir, que usted hacerle un favor a esa persona
Hasta cierto punto es pagando hasta una deuda. ¿Por qué? Porque usted entiende que esa persona tiene mérito. ¿Sí o no? Es más, de momento esa persona tiene hasta derecho a reclamarle a usted que le haga un favor, de tanto que ella ya le ha hecho primero. Sin embargo, cuando Dios nos favorece con la salvación, lo primero que Pablo dice es que ese favor que Dios hace por nosotros es inmerecido. ¿Sabe por qué es inmerecido? Porque Dios se lo está haciendo a personas que en su estado natural de pecaminosidad éramos al mismo tiempo por naturaleza enemigos de Dios. Wow, qué fuerte se oye eso. Mire a la cara a alguien y dígale: ¿tú sabías que tú eres enemigo de Dios? Dígaselo, dígale con todo y lo religiosa que tú eras, con todo y que tú ibas los domingos con un rosario por ahí. Dígale con todo y que tú decías: yo tengo a Dios en mi corazón. Junto con el adulterio, la mentira, todas esas cosas que usted tenía ahí. Usted decía que tenía a Dios en su corazón. La Biblia dice que usted era, eso es lo bueno, que ya no somos. ¿Cuántos levantan su mano y adoran a Dios? Pero nosotros éramos enemigos de Dios. Y el propósito de Dios precisamente era cambiar esa condición. Cuando usted va a Romanos 5:10, allí de manera explícita Pablo lo ilustra y él dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios, con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. En pocas palabras, nosotros, siendo pecadores, éramos enemigos de Dios, y allí entonces es donde entra la consecuencia del pecado. Diga conmigo: consecuencia del pecado. La Biblia enseña que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Entonces, aquí viene el detalle. ¿Muerte en qué sentido? Muerte físico, muerte espiritual. Bueno, las dos. Porque la muerte física es consecuencia de la desobediencia en el huerto, en la que se le dio un mandato al hombre que, dependiendo de su obediencia, podría recibir inmortalidad a través del fruto de la vida, siempre y cuando se abstuviese de comer, por el mandato que Dios le dio, del fruto del conocimiento del bien y del mal. Entonces el hombre dejó de vivir de manera indefinida por causa de la desobediencia. Pero la principal de las muertes que acarrea el hombre como consecuencia del pecado no es la muerte física, sino la muerte espiritual. Entonces, cuando usted le pregunta a alguien: ¿qué tú entiendes por muerte espiritual?, la gente de una vez dice: oh, pasar la eternidad en el infierno. Y es cierto, porque hay un lugar de tormento donde todo el que muere sin Cristo va a pagar por su vida de pecado. Pero la consecuencia más grande ni siquiera es el infierno, es estar separado de Dios por la eternidad. ¿Cuántos levantan su mano y adoran a Dios? Pero yo quiero aclararle este concepto a usted para que usted entienda la importancia de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque cuando Dios crea, cuando Dios comienza a desarrollar su proyecto creacionista y empiezan a surgir los seres vivos sobre la tierra, Dios crea cada ser vivo, diga conmigo, ser vivo, para un ambiente específico. Y dependiendo del ambiente en el que este ser se encuentre, este ser va a vivir plenamente o muere. Se lo voy a poner de manera sencilla. Los peces, dio la orden y dijo: produzcan las aguas peces, criaturas marinas. ¿Sí o no?
Quiere decir que el hábitat de ellos es el agua. ¿Qué pasa cuando usted saca un pez del agua? Porque su vida está ligada al ambiente en el que fue creado. Las aves fueron creadas para volar. ¿Qué pasa cuando usted la pone en cautiverio en una jaula? Acorta su vida. Igualmente, cuando usted saca ciertos animales de ciertos sistemas ecológicos a los que ellos están habituados, donde tienen todo lo necesario para su supervivencia, cuando usted los saca ahí, también acorta su vida. El hombre, ¿para qué hábitat fue creado? Mira a la persona que está a su lado y dígale: tú no fuiste creado para el agua, ni para la tierra, ni mucho menos para el aire. Tu hábitat se llama la gloria de Dios. Tu hábitat se llama la presencia de Dios. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Usted fue creado para la gloria de Dios. Por eso dice la Escritura: por cuanto todos que pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que la muerte eterna está intrínsecamente ligado a la separación de esa gloria. El ser humano es pleno. El ser humano está totalmente autorrealizado, independientemente de que tengas títulos o no, independientemente de que hayas logrado metas en esta tierra o no. Tú estás completamente autorrealizado cuando estás en la presencia de tu Señor. Alguien tiene que darle ese aplauso más fuerte a Cristo. Por eso la Biblia dice que Él es la plenitud de todo. Jesús lo llena todo. Usted tiene a Cristo y usted lo tiene absolutamente todo. A su nombre. A su nombre. Entonces, para eso el Señor nos ha reconciliado con Dios. Entonces, la salvación como concepto teológico precisamente tiene que ver con el rescate que Dios hace de cada uno de nosotros de esa condición caída conocida como pecado. Dios nos rescató. La Biblia dice que nos rescató de nuestra vana manera de vivir heredada por nuestros padres. La Biblia enseña que Él nos sacó de las tinieblas y nos trajo ¿a dónde? A su luz admirable. Cuando Él nos salvó, la Biblia dice que pasamos de un estado a otro. Dice la Biblia que pasamos de muerte a vida. Usted dirá: ¿cómo de muerte a vida? Por si acaso hay alguien aquí que todavía no es cristiano. ¿Cómo de muerte a vida? Si yo me siento vivo, yo no estoy muerto. ¿Cómo es eso que yo voy a pasar de muerte a vida si yo tengo el corazoncito como una manzana? Si todos los días yo hago cardio, voy al gimnasio, estoy así como el predicador, fuerte, robusto. No se ría. ¿Cómo es eso de que yo estoy muerto si yo subo las escaleras del tercer nivel donde yo vivo y no me sofoco, yo estoy bien? No, el problema es que tú no estás muerto en el sentido físico. Dios no te ve muerto en ese sentido. Dios te ve muerto espiritualmente hablando. Porque mientras tú no estás cerca de Dios, tú no vives, tú sobrevives. Porque la verdadera vida no está aquí afuera, la verdadera vida está en Cristo. Por eso Jesús dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Levanten su mano y adore a Dios. Jesucristo es la vida. A su nombre. Es así que, amados, escuchen. La salvación es eso, que Dios nos ha redimido, nos ha comprado y ha cambiado nuestro estado de pecaminosidad a un estado de justicia en Jesús. Y eso a su vez revierte las consecuencias de una vida de pecado, que son la condenación eterna y la muerte. Usted dirá: varón, pero los cristianos, siendo cristianos, se mueren. Pero la muerte del cristiano no es como la muerte del impío. El Señor no la ve igual. Cuando un impío muere, muere. Cuando un cristiano muere, duerme. Porque hay una esperanza de resurrección para todos aquellos que esperan a Jesús. Levante su mano y adore a Dios. Levante su mano y adore a Dios.
Porque la salvación no es solamente que Dios quiere salvar tu alma, sino que Dios pretende restaurarte de manera íntegra. Quiere decir que Dios va a restaurar no solamente tu alma y tu espíritu, sino conjuntamente con ellos tu cuerpo también está preservado para la resurrección. Y vamos a hablar acerca de unos conceptos aquí poderosos que son vinculantes a la salvación, como son el concepto de justificación, santificación y glorificación. Amén. Así que vamos a ver eso hoy. Aleluya. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Pablo está introduciendo los dos componentes fundamentales para que la salvación que Jesús compró en la cruz del Calvario, haciendo un sacrificio vicario. Varón, ¿con qué se come eso? Vicario, ¿qué es eso? Te explico. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio vicario, porque vicario tiene que ver con sustituir a alguien con otra cosa o con otra persona. En pocas palabras, el sacrificio de Jesús es un sacrificio sustitutivo. ¿Por qué? Porque en Dios existen atributos que dentro de Él tienen que ser satisfechos. Está el atributo de la misericordia. La Biblia enseña que no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Por su misericordia. Porque Dios es rico en misericordia. Porque sus misericordias son ¿qué? Nuevas cada mañana. Quiere decir que si usted está vivo una mañana más, es porque usted ese día está estrenando misericordia nuevecita. Porque Dios tiene misericordia siempre. Cuando levantan su mano y adoran a Dios. Pero está el otro atributo, que es la justicia de Dios, en la que Dios tiene que dar el pago por su pecado a aquellos que son transgresores, es decir, lo que éramos todos nosotros. Entonces, ¿de qué manera Dios puede dejar satisfecha su misericordia? Por un lado, porque Él quiere salvar, Él quiere libertar, Él quiere que sus criaturas lo conozcan, Él quiere hacer el bien a sus criaturas, pero al mismo tiempo reconoce las faltas, reconoce las iniquidades de cada uno de nosotros que ameritan ser juzgadas. ¿Cómo Dios resolvió ese problema? Dios resolvió el problema proveyendo un sustituto ideal para usted y para mí. De la única manera que usted y yo pagábamos por nuestro pecado era muriendo. Esa era la condena. Y Dios necesitaba que hubiese derramamiento de sangre por la paga de tu pecado. Tenía que haber consecuencias por ese pecado. El detalle está en que Dios no quería que tú cargaras con la propia consecuencia de tu pecado, sino que otra persona la asumiera por ti. Por eso los sacrificios del Antiguo Testamento son sombras que señalan una realidad superior, y era el sacrificio vicario de Jesús en la cruz, como un sacrificio perfecto, hecho una sola vez y para siempre. Así que cada vez que alguien pecaba tenía que llevar un sacrificio para que pudiera tener remisión de sus pecados. En esto entonces Jesús, como el Cordero de Dios, entra en escena. Jesús dijo que Él vino a dar su vida en propiciación por nuestros pecados. Jesús dijo: yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por los pecados. ¿Cuántos alaban al Señor? En la cruz Jesús, que era justo, cargó con nuestras culpas. Es como un intercambio, varón. Es como un trueque. ¿Sabes lo que es un trueque? Tú tienes algo que yo quiero, yo tengo algo que usted quiere, y lo cambiamos. Jesús, que es el justo, cargó con tus pecados, y la justicia del que no cometió
pecado te fue cargada a ti por la fe en su sacrificio. Y es así como Él te hace justo. Ahora, te repito, aquí Pablo está introduciendo la dinámica de cómo se logra acceder a la salvación. Y esa dinámica tiene que ver con una interacción entre Dios y el hombre. Dios es el único que puede proveer salvación para nosotros. Hermano, tiene que entender esto. Ni usted ni yo tenemos mérito alguno para lograr acceder al reino de los cielos. No hay nada que usted pueda hacer que usted se gane la salvación. Nuestras obras de justicia no son suficientes. Por eso Dios estableció las reglas del juego. Aquí nadie se salva por lo que hace. Aquí usted se salva por lo que usted cree. ¿Usted entendió eso? Así que Dios es el que provee los medios de salvación, y el hombre es responsable de rechazar o de recibir el medio por el cual Dios decidió salvarnos. Ahora, la salvación como un concepto teológico, y yo quiero que abramos un paréntesis en este punto. Quiero meterme un poquito profundo en este detalle, porque veo que aquí nos vamos a poner un poquito serio. En las iglesias evangélicas, pentecostales, de fuego, candela, chispa, gasolina y todo lo que prenda. ¿A cuánto le gusta eso? Yo soy loco con eso. Pero no debo reconocer una falencia que tiene la iglesia, y es que la iglesia evangélica pentecostal, de la cabeza hasta los pies, por lo regular tiene un desconocimiento muy fuerte de los principios bíblicos sobre los cuales se supone que su fe se sustenta. Si usted está aquí hoy es porque usted ha creído en algo. Entonces usted tiene que estar plenamente seguro de lo que usted cree. Pues no puede ser que usted diga que usted es creyente y que yo le cuestione acerca de los fundamentos de su fe, en qué usted cree para estar aquí, y usted no me lo sepa explicar. Aleluya. Entonces, con relación a la salvación, al tema de la salvación, pasa lo que ocurre con otros grandes temas teológicos, pero me quiero mantener en este. Y es que muchas veces no sabemos definir y mucho menos defender la postura que se supone que nosotros como creyentes tenemos acerca de esta dinámica de cómo Dios decide salvarnos. Le digo esto, ¿por qué? Porque hay personas que entienden que hay posturas, obviamente, en cuanto al tema soteriológico, que riñen. Y hay muchos de nosotros que posiblemente conocemos más la postura de otras corrientes soteriológicas que andan por allí y que están causando incluso esta división al interno de la iglesia, que la que se supone que nosotros llevamos como creyentes en Cristo Jesús. Dentro del concepto de la salvación, yo quiero que usted entienda que donde hemos leído en este pasaje de Efesios 2:8, este pasaje se presta para una división teológica muy profunda entre las dos corrientes principales soteriológicas, que son el calvinismo y el arminianismo. Usted dirá, ¿qué es eso, calvinismo y arminianismo? Son dos posturas, dos cosmovisiones distintas acerca de la salvación. Una, el calvinismo, sostiene el monergismo, que entiende que la obra de salvación es única y exclusivamente de Dios, que el ser humano en nada aporta para ser salvo, por lo cual esto hace que el calvinismo, aparte de ser monergista, es decir, que es de una sola vía, que es que Dios lo hace absolutamente todo, incluso Él provee en cada uno de aquellos que se supone que se salvan la determinación de aceptar a Cristo, y no que esto sea una motivación propia de aquel que debe de aceptarlo. Estamos hablando entonces de una doctrina que de una forma u otra lo que busca es que nosotros entendamos que la salvación es una imposición
de Dios al hombre, y que el hombre, aún sin andarla buscando, la va a recibir por coacción de Dios. Es como que Dios le doble el brazo al hombre. Tú lo vas a aceptar así. ¿Entendieron? En pocas palabras, le quita la responsabilidad moral al hombre para con Dios de tomar una decisión. ¿Se entendió? Pues eso no es lo más grave. Lo más grave de esa corriente es que, aparte de ser monergista, es determinista. Y es determinista. ¿Qué significa determinismo? Determinismo es una corriente filosófica que implica que todas las cosas que van a suceder ya han sido predeterminadas de antemano, y que el ser humano no tiene bajo ninguna circunstancia control sobre esas cosas. Es decir que, y de ahí viene el concepto de predestinación, que hasta lo que usted se desayunó hoy desde la eternidad fue programado por Dios. Que las palabras que usted, la cantidad de palabras y el tipo de palabras que usted utilizó hoy ya estaban programadas. Eso hace desde esa visión del hombre simplemente un títere o un robot del destino. Eso se llama determinismo. Y dentro de la corriente determinista, el mayor propulsor de esa doctrina, que desembocó en que en el siglo XVI surgiera precisamente la doctrina de la gracia propugnada por Juan Calvino. En el año 400, un monje católico que fue primero maniqueo, de una religión fundada por un hombre llamado Mani, por eso viene maniqueísmo, y que influyó en el cristianismo. Este hombre llamado San Agustín, que luego de ser maniqueo ahora se convierte al cristianismo, introduce esas ideas que hasta ese momento eran novedosas 400 años después de que el cristianismo ya está instaurado. Evidentemente esas ideas fueron rechazadas porque el único que las creía era él, y luego fueron rescatadas por Juan Calvino, quien era un asiduo admirador de San Agustín para el periodo de la Reforma. Y por ende todas las iglesias de corte reformado, luterana, presbiteriana, anglicana, las llamadas reformadas, bautistas, muchas de ellas, creen en estas doctrinas que popularmente, aparte de calvinistas, se conocen como la doctrina de la predestinación. De que Dios predestinó. No es el hecho de que Dios envió a Jesús con un mensaje y que hiciera un sacrificio por la humanidad, sino que ellos restringen ese sacrificio, el alcance de ese sacrificio, a unos pocos escogidos que fueron predestinados para ser salvos. Es decir, el ser humano por motu propio no tiene ningún tipo de posibilidad, que aún queriendo ser salvo, si no ha sido escogido previamente por Dios, jamás alcanzará la salvación. ¿Cuántos entienden eso? Entonces de ahí surge, de ese concepto de la predestinación, por lo que acabo de explicar, la teoría de la doble predestinación. ¿Qué significa esto? Que Dios predestinó, doble predestinación. Dios predestinó a un grupo para que se salve y al resto para que se pierda. Y usted le pregunta a ellos, ¿por qué Dios hace eso? Y ellos atinan a utilizar el atributo que más enarbola para justificar estas supuestas acciones de Dios, y es el atributo de la soberanía de Dios. ¿Entienden esto? En pocas palabras, es como que yo le diga, porque a Dios le dio la gana de crear un grupito para que se salve y a una gran mayoría para que se pierda. ¿Pero y por qué Dios hace eso? Dios lo hace porque es una forma en la que Dios entiende que la creación le da gloria. ¿Que la creación le da gloria? Sí, la creación le da gloria. Por un lado, Dios salvando, sin Dios tener la necesidad de salvar a nadie, porque si todos son pecadores y al final Dios decide salvar a un grupito, le está haciendo un bien a un grupo
que tampoco merecía ser salvo, pero Dios decidió salvarlo. Y dejando en condenación eterna a la mayoría que de por sí, ya estando en pecado, se merecían la condenación. Y ambos grupos, desde ambas posiciones, un grupo salvo y un grupo perdido, ambos, uno desde el cielo y otro desde el infierno, tendrán que dar gloria a Dios. Uno por la misericordia de Dios y otro porque Dios le dio su justo castigo. ¿Entienden eso? Y van a utilizar versículos bíblicos sacados de contexto, amado, para justificar esas acciones de Dios. Y de los clichés, amados, que más utiliza el calvinismo a la hora de justificar estas cosas, cuando no tienen explicación lógica ni bíblica, es simplemente decir, Pastor Domingo, que el Dios actúa de esa manera para su gloria, porque es un misterio. Y que el ser humano no debería cuestionar mucho a Dios, porque como dice la Escritura, ¿acaso dirá el barro al que lo hace, qué haces? Es decir, tú simplemente tienes que resignarte a que si Dios decidió salvarte, sálvate, y si te perdiste, te perdiste, y nadie puede cuestionar a Dios. Esa es la postura que profesa el calvinismo. Ahora usted me preguntará, ¿y cuál se supone que es la postura nuestra? Porque en el calvinismo la gracia y la fe la da Dios por igual. Es decir, que Dios a los que quiere salvar por medio de esa gracia en Jesucristo, no solamente que los salva, sino que le da algo que ellos no tienen, porque ellos dicen que no la tienen, y es la fe. En pocas palabras, ellos utilizan el mismo pasaje de Efesios cuando dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, e interpretan el que estábamos muertos de manera literal. En pocas palabras ellos dicen, es que tú eres como un muerto, que tú no puedes hacer nada en cuanto a Dios, no puedes hacer absolutamente nada, ni siquiera decidir por Dios. Y que Dios, previo a tu creer, para que tú puedas creer, tiene que regenerarte y darte vida antes de que tú llegues a creer. ¿Usted está entendiendo eso? En pocas palabras, no hace falta que tú tengas primero fe para luego tener vida, sino que primero Dios te tiene que dar vida para que tú puedas creer. Invierten los valores. Entonces yo me pregunto, ¿qué pinta Cristo en esto? Si la Biblia nos enseña que es en Él que nosotros tenemos vida por medio de la fe, que la regeneración es un proceso que sigue a la fe en el Señor. Sin embargo, ¿qué creemos nosotros? Nosotros creemos en una postura teológica conocida como el arminianismo, propugnada por Jacobo Arminio, que es sinergista, es decir, que habla acerca de la colaboración del hombre con Dios en el proceso salvífico. Es decir, Dios provee todos los medios, Dios provee todo lo necesario para que el hombre se salve, sobre todo a su Hijo, pero el hombre tiene que aceptar al Señor, tiene que recibir o rechazar el regalo que Dios le está dando. ¿Usted entendió eso? Fíjese esto, ¿cómo Dios logra que esto suceda? Dios logra que esto suceda por medio de la predicación del Evangelio. No por un acto coercitivo, como dicen los calvinistas, de Dios obligando al hombre en contra de su voluntad, porque para el calvinismo el hombre no tiene ni voluntad ni libre albedrío. Tiene un concepto de libre albedrío, no libre. En pocas palabras, usted tiene libertad para lo malo, pero usted no es libre para escoger lo bueno. Que para escoger lo bueno es Dios que tiene que provocar que usted tenga una vida renovada, y luego usted así pueda creer en Jesús y luego pueda tener un cambio radical por medio de esa fe en Él. Nosotros entendemos que el hombre es que malo. Diga conmigo, yo soy malo. No, dígalo, yo soy malísimo. Es más, dígale, yo soy de lo peor. Pero a mí Dios me dio libertad.
Dios no creó una máquina. Dios no creó un robot. Dios creó a alguien a imagen y semejanza suya. Dios me dio voluntad. Dios me dio conocimiento. Aleluya. Levante su mano y adore a Dios. Dios me dio la capacidad de escoger. Por eso es que usted va a encontrar, el calvinismo nunca puede con las evidencias bíblicas que hablan acerca de los reclamos de Dios al hombre, para que tenga responsabilidad moral en cuanto a Dios. Porque sería contraproducente que tú me exijas algo que tú a mí no me has dado. Que tú me exijas, como lo hace la Biblia, todo aquel que cree en Él será salvo. Pero Dios no me ha dado la capacidad de creer y luego Dios me exija que yo tenga fe. ¿Cómo es posible que si Dios es el que da la fe y que esto no es algo que el hombre luego de escuchar la verdad? Porque ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? En pocas palabras, la fe es producida en nosotros cuando somos expuestos a la verdad. Cuando algo que desconocíamos ahora es claro a nuestros ojos y a nuestro entendimiento. Y ahora nosotros somos responsables de tomar una decisión en cuanto a eso que hemos conocido y creído. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de rechazar o recibir esto que se nos ha presentado, en este caso que el evangelio de salvación. Entonces Dios no me puede exigir lo que Él a mí no me ha dado o lo que no me ha permitido desarrollar. Sería un acto hasta de hipocresía. Sería como que Dios me engañe. Sería como que Dios me diga: tú tienes que creer en Jesús para que seas salvo, pero al mismo tiempo Dios no me ha dado esa capacidad desde la perspectiva calvinista. Pero la evidencia bíblica demuestra que nosotros somos responsables delante de Dios. Por eso la postura arminiana es sinergista, porque dice: Dios provee los medios, pero el hombre es responsable delante de Dios de aceptar o rechazar. Por eso es que en el Antiguo Testamento, desde allá, usted ve que cada vez que Dios tiene un trato con el hombre, le pone dos alternativas y al final el hombre es el que decide cuál es que va a aceptar. Dios pone delante del pueblo en Deuteronomio 30 el camino de vida y el camino de muerte. Y le dice al hombre: escoge. Y Dios le dice: si escoges la vida, te irá bien, serás próspero. Si escoges la muerte, la tierra en la que entras hoy te va a vomitar. Dios es un Dios justo, amado. Dios a usted no le va a exigir lo que usted no tiene. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted no se salva a sí mismo, pero usted decide si quiere aceptar o no el regalo de salvación que Dios le ha dado. ¿Cuántos le dan ese aplauso al Señor? ¿Cuántos le dan ese aplauso al Señor?